Bueno, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este Rincón del Veterano, donde cada semana pues traemos aquí a gente importante del baloncesto de Cantabria y menos importante también. Pero bueno, hay que decir que hoy hemos tocado techo, ¿eh? Hoy tenemos a un tío que yo he estado ahí hablando con gente de esa época en la que él era directivo del baloncesto en Torrelavega y todos coinciden en decir que es una de las personas, si no la más importante de la historia del baloncesto de Torrelavega. Así que hoy nos hemos puesto guapos, estamos aquí. Yo, mira, le he hecho un homenaje y he sacado la camiseta homenaje del Hostal, que fue uno de los equipos que dirigió durante unos cuantos años. Y por ahí le tenemos ya, se nos ha puesto esta camisa para estar guapo. Capítulo 10 del Rincón del Veterano. Ignacio Cobo, Nacho Cobo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Oye, un placer que estés aquí con nosotros. Tengo aquí en la pantalla una cosa que pone el anfitrión, un participante está grabando esta reunión, no sé qué, y no os veo. Pues empezamos bien. Bueno, como ves, coge el ratón. Entiendo que lo importante es que se me vea a mí, no a vosotros. Como ves, tenemos muy trabajado la parte técnica. Sí. Bueno, por ahí está como siempre Manu Gómez. Hola Manu, muy buenas. Hola. Que tú fuiste Escucha, jugador además tengo una emergencia, ahora mismo vuelvo. Pero vamos a ver. Creo que tiene una emergencia técnica. Esto no es el directo, esto es lo otro. Sí. Hola Jesús Triguero, Pemay, muy buenas. Muy buenas. Voy a mandar a mi técnico a que resuelva esta incidencia, que creo que en breve estará allí para que, pulsando los botones adecuados, nos pueda ver a todos. No, esto como verán nuestros oyentes, telespectadores, cada día va peor, o sea, cada día lo hacemos peor, cada día es más improvisado y más desorganizado. Pero bueno, así somos nosotros. Si empieza así, a ver cómo acaba. Bueno, Vamos yo a creo tener que buscar patrocinadores que nos lleven. Estoy aquí, ¿eh? Ya está. Bueno, gracias a Manu, pensaba que me cagaba, Manu, el tema técnico está arriba. Bueno, ¿qué tal estás, Nacho? Estábamos deseando verte. No sé si has visto alguno de los capítulos anteriores de esta no historia todos, que hemos empezado. Algunos sí, algunos he visto. Bueno, de todos he visto algo, o sea, no todos los he visto enteros porque uno tiene también su corazón. No, en general, bueno, me hubiese gustado verlos todos completos porque creo que todo el que participa en esto tiene algo que aportar. No hay que valorar si es mucho o poco, que todo el mundo aporta algo. La historia del baloncesto de Torrelavega o de Cantabria es tremenda, tremenda, y no se puede dejar a nadie al margen. Me gustaría que nadie quedase al margen. Y ya entrar si uno es más importante tal, me parece insignificante. Creo que además lo mejor es que no acabe esta historia, ¿no? Que no tenga un final, como ha estado casi a punto de ocurrir. Y bueno, esperemos que retome el camino adecuado y podamos volver a ver gestas importantes. Sí, eso es verdad, porque la historia estuvo a punto de acabarse, pero fíjate, ahora estamos en otro momento, digamos, de ebullición, al menos de resultados deportivos, con ese ascenso de la Liga Leporo, que recuerda un poco a aquella época en la que tú estabas junto con otra gente al frente del club. ¿Te recuerda un poco a ti? ¿O son como historias y circunstancias distintas, verdad? Ellos es un club mucho más joven, lo vuestro venía de una larga tradición que fue paso a paso a la hora de crecer. Lo definía Álvaro muy bien en su entrevista, el llegar de una forma un poco precipitada, también con un componente de muy mala suerte por la pandemia, justo cuando esta gente decide venir a Torrelavega, se encuentran con que a pesar de apoyos puntuales pues no se puede asistir a la cancha, su distanciamiento. Conozco a gente que está en el club, que han estado hablando conmigo, con muchas dificultades, y creo que si se dejan ayudar, y digo si se dejan porque no tengo claro que se quieran dejar, pueden llegar a tener un proyecto bonito y podría consolidarse. No sé hasta dónde podemos contar, Manu, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades sé que han contactado con el club nuestro de veteranos para, no sé, si echarles una mano o poder ayudarles un poco, algo se podrá hacer, ¿no? Pues bueno, sí, estamos en contactos para ver si podemos ayudarles o a ver cómo quieren ellos que les echemos una mano dentro de nuestras posibilidades desde el ámbito social o intentando abrirles alguna puerta. O nosotros lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, por supuesto. Sin más. Bueno, incluso Sobre estamos todo dispuestos a meterles en alguna entrevista, o sea, sí. Es más un problema, fundamentalmente es un problema de concepto, ¿no? Yo creo que es una gente tremendamente aficionada al baloncesto, que les gusta esto, que han encontrado un hobby y un juguete
Y yo creo que esto, para llegar más arriba, no puede ser ni un hobby ni un juguete, y sobre todo no un juguete. Entonces, una estructura de club requiere mucho más. Nosotros podemos haber sido en Cantabria el club con menor estructura de toda la CB, pero a pesar de eso, a raíz del ascenso, pues el club se profesionalizó en todos los ámbitos, desde tener 4 empleados en el club, cosa que era impensable, médico profesional, masajista, toda la gente que participaba, sobre todo a nivel del equipo, era profesional, y mucho más. Y entonces ese recorrido, cuando estás justo en la antesala, que es donde están ahora, que es donde estuvimos nosotros en la LEP, pues es el momento de hacerlo, porque pensar que el año que viene vas a ascender, no, te puedes dar un tiempo y en ese tiempo crear toda esa infraestructura necesaria, Claro. que requiere muchas cosas, son muchísimas. Nos daría para más de un capítulo de estas entrevistas, pero bueno. Bueno, entre todos, y creo que todos sí. podemos estar dispuestos a echar una mano, porque lo que nos une es el baloncesto, pues si quieren, podríamos intentar hacerlo. No, está claro. Y además nosotros en la medida de nuestras posibilidades, socialmente seguro que podemos echar una mano, aunque socialmente es un poco lo que ellos querían encontrar en Torrelavega, ya han encontrado, pero bueno, yo creo que gente como tú y otra gente que trabajó en su momento en el baloncesto profesional, seguro que les podéis aportar un montón de cosas y tendrían que tener, bueno, pues la humildad de pedir ayuda, porque toda la experiencia vuestra seguro que es bienvenida. Bueno, luego vamos a hablar de toda esa historia. Nacho, decía yo, Manu, que Álvaro lo dijo en este mismo canal, dijo, una de las personas más importantes de la historia del baloncesto. Me lo han dicho exjugadores, me lo ha dicho gente que nos ve habitualmente y que estaba deseando. Hoy me ha dicho alguien, Nacho, ¿cómo no puede faltar? Digo, bueno, pues no te preocupes que por aquí va a estar con nosotros. ¿Tú tienes esa percepción? ¿Has recibido ese reconocimiento? ¿Sientes que la gente te valora en todo lo que hiciste junto con otras personas durante tantos años por el baloncesto de Torrelavega y de Cantabria? ¿O no te hace falta? Creo que es a la única persona que no se le puede hacer esa pregunta. O sea, no, pero sientes, lo sientes, por mi parte. ¿Pero sientes ese reconocimiento? No, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo que no lo sé. No, mira, para hacerlo sincero, no. 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 Venga. Pero no hace falta. O sea, es un no, pero no hace falta, porque nunca se trataba de eso. Esto para mí sí era mi hobby, como decía antes, para hacerlo profesional. Recuerdo en reuniones en la CB, pues había una preocupación y grande, por ejemplo, por parte de Eduardo Portela, presidente de la CB, de los máximos mandatarios de la CB, es decir, no puede venir aquí una persona que no cobra, que representa un club, no tiene salario ni tiene nada y es un animal libre. No puede venir aquí alguien a una votación y no saber qué va a votar. Entonces, esas cosas, pues bueno, yo representaba en ese momento al club como le podía haber representado cualquiera de los otros directivos que estaban, ¿no? Entonces, para mí era un hobby y he tenido ofertas profesionales para dedicarme dentro del mundo del baloncesto. Lo más importante es desde Pepe Sáez, presidente de la Federación Española, para incorporarme muy profesionalmente ahí, pues no estaba dentro de mis posibilidades, por familia, por trabajo, por muchas cosas. Ese reconocimiento lo he tenido. El reconocimiento social en Torrelavega le deis vosotros, ¿cómo no? Vosotros, y cuando digo vosotros, no solamente los veteranos y los muchos amigos que tengo gracias a vosotros. He dicho un no para hacer la broma, pero ¿cómo no voy a tener el reconocimiento? Pues no necesito ni estatuas, ni carteles, ni que me dediquen pabellones, ¿no? Por así decirlo. Mi reconocimiento le tengo de la gente, que es mucha, igual que habrá otra gente, pues que será detractora y que no estará de acuerdo con las cosas que yo he hecho, pero en general, si algo me ha reportado el baloncesto son muchísimos amigos. Mi vida está absolutamente volcada, pero además la de mi familia también, de kilometradas y kilometradas de autobús con mi mujer y con mis hijos allí tumbados durmiendo, pues entonces has dedicado tu vida a esto, a pesar de que han pasado ya muchos años desde que no participo. Sí. Pero visto desde fuera, Nacho, y ahora con distancia, porque el ascenso se produjo en el 97 y fueron 5 años en ACB, han pasado ya 2 décadas, aquello fue un milagro. Es decir, hay que reconocer que aquello fue un milagro por muchas cosas, porque éramos una ciudad muy pequeña en comparación con el resto de ciudades que estaban en ACB, porque éramos una región muy pequeña, porque aquel era un proyecto muy casero de poca gente que había echado a andar de forma muy modesta, y llegar a la ACB es un hito absolutamente extraordinario, ¿no? Lo que se consiguió en aquellos años. Mira, como en estas cosas salen muchos nombres, ¿no? Y de la gente, que duda cabe que jugadores, entrenadores, la directiva con su idea desde hacía muchos años de ascender,
La ACB, hablábamos de ello, pero nos parecía como no una quimera, pero no era descartable. Para la ACB lo más importante, lo más complicado, para mí no era ascender, era cumplir con todas las condiciones económicas, Claro. con el pabellón y demás. O sea, ascender un día Claro. aciertas con 3 jugadores en un equipo de estos y te encuentras un día con que has ascendido, como así ocurrió. En eso, y no porque sea mi amigo, sino porque en ese momento le tocaba estar de consejero de turismo y deportes, pues Javier López Marcano fue la persona que más influyó. Pero no solamente él, para mí las 8.000 personas que en el reconocimiento en la balconada del Ayuntamiento de Torrelavega se presentaron en el Boulevard de Torrelavega, esos 8.000 influyen en la voluntad de los políticos que fueron los que al final pues, se encargaban de poner los avales y los dineros. Si aquel día allí hay 80, pues seguiríamos yendo a jugar a la llama en vez de jugar en el Vicente Trueba y conseguir una ampliación de un pabellón a 5.000 localidades en apenas 2 años. Claro, es que hay que recordar, para los que tienen igual menos memoria... Y muchos otros miles que no pudieron estar, porque no podrían ese día. Sí. No, digo que hay que recordar que en 3 meses o en 2 meses había que conseguir un aval de 500 millones de pesetas de fianza para jugar en la ACB. Es decir, había que coger 500 millones de la época y ponerlos en una caja en la ACB que no ibas a tocarlos, más parte del presupuesto para hacer una plantilla competitiva, más aumentar un pabellón en el doble de su capacidad. Es decir, el Vicente Trueba tenía 2.500 plazas y había que hacer un pabellón de 5.000, que ya el diseño técnico era una burrada, más todas las dificultades que supongo que en el día a día que había que superar, ¿no? Sin incluir la reforma del pabellón, costase lo que costase, porque además con algún encontronazo, con algún técnico municipal a nivel de intervenciones o algún político, algún técnico de deportes municipal, que decía que por qué se iba a ampliar un pabellón y de dónde iba a salir el dinero. Digo, pues de los impuestos. Nosotros no tenemos que pagar un pabellón, nosotros pagamos impuestos para que nos hagan carreteras, hospitales y pabellones. Y luego hablaremos de los pabellones de Torrelavega, ¿no? Pues sin contar las obras del pabellón, esa primera temporada supuso un desembolso de 6 millones de euros, 1.000 millones de pesos, 6 millones de euros. Hoy en día, por ejemplo, en Torrelavega está jugando en la Sobal, la primera liga de balonmano de España, el equivalente a la ACB, entendiendo que es un deporte con menos tirón popular, que no desconozco cuál es el presupuesto, pero seguro que no llega ni con mucho de lejos a aquel presupuesto, aquellos 6 millones de euros, que era, bueno, me parecía una cosa, todavía me la parece, ¿no? De hace 6 millones de euros de hace 25 años en una ciudad de 60.000 habitantes. Claro, no es lo mismo que una ciudad de 1 millón de habitantes. O sea, es que la labor que hizo ahí la directiva junto con los políticos y con quien fuese, que no es, Nacho lo sabe mejor, yo no tengo que decir nada, fue una cosa extraordinaria. Es como si ahora los de Alega el año que viene sacan un equipazo, suben y consiguen un presupuesto de 12 millones de euros. Así como suena. ¿De dónde han sacado estos tíos 12 millones de euros? ¿Pero de dónde salen ese dinero? Y aquí fue así, y salió el equipo en ACB. Había un movimiento, como he dicho, ese movimiento social del respaldo de la gente es absolutamente fundamental. También, cosa que ahora le falta a este nuevo club, pues una trayectoria. Pensé que para entonces el SAP ya tenía 20 años de historia, con claro. ascensos, o sea, haber llegado hasta ahí había sido a base de ascensos, desde la liga regional hasta... Entonces, todo eso va calando, ¿no? Va haciendo un caldo de cultivo muy bueno y te va poniendo para recoger cosechas. Si no has sembrado primero es imposible, pero sí que también encontrarte con personas en los puestos de dirección, tanto política como de cualquier tipo, pues empresarialmente la respuesta fue absolutamente desmedida, brutal. O sea, no hacía falta llamar a las puertas, se abrían solas. Entonces eso no tengo en cuenta hasta los días, pero sí que es verdad, para no quitarnos méritos, que era un trabajo que se había hecho durante mucho tiempo. Sí, pero había que convencer a Caja Cantabria de que pusiese el dinero, el crédito, claro, era mucho dinero. Ellos ya se estaban retirando del deporte profesional. Ahí entiendo que hubo negociaciones muy duras, pero bueno, se consiguió. Pero para llegar ahí se ascendió también deportivamente, Nacho. Dices, bueno, lo más fácil era el ascenso deportivo y luego lo difícil fue, digamos, romper todas las barreras. Pero claro, el ascenso deportivo fue también una sorpresa absoluta, porque veníais de ascender varios años consecutivos. La Leporo era una categoría de nueva creación, que bueno, salíamos ahí de forma modesta, pero todo encajó, ¿verdad?, a la perfección ese año. ¿Os sorprendió a vosotros también?
Bueno, había una razón. La LEP se crea por iniciativa de 4 clubes, entre los que nos incluíamos nosotros, que éramos el Caja Cantabria, el SAP de Torlavega, el equipo de Gijón, el Ascatuac de San Sebastián y el Breogán de Lugo. Los dirigentes de esos 4 clubes nos reunimos en Madrid porque nos querían haber hecho otra competición basada solamente en jugar sub-23. Entonces, ¿cómo va la antesala del ACB, donde había 2 ascensos al ACB? Va a ser una competición amateur con equipos formados en un 80% por jugadores sub-23. Hubo una posición muy fuerte, conseguimos más apoyos de Córdoba, de Málaga, de varias ciudades, y conseguimos convencer a la federación de que hiciese una liga pseudo profesional de otras ciudades que podían optar esto, en la que aparecían ya sitios que habían estado en la CE, como digo, San Sebastián, Lugo y alguno más Fuenlabrada, ya habían participado en la CE. Entonces, eso pues generó el dar esa posibilidad. Después, muchas ideas de las que yo podría contar algunas veces. Yo propuse jugar a 4 tiempos de 12 minutos, los 12 minutos fueron inviables. Jugar a 24 segundos, pues se jugaba a 2 tiempos y de 30 minutos. Sí, de 20. Entonces, bueno, hubo que pedir una autorización a la FIBA para poder jugar una competición en Europa, y entonces, a cambio de que se autorizasen los 4 tiempos, nosotros le habíamos pedido a la federación una participación que fuese testimonial en la Copa del Rey, pues que el ganador de la LEB jugase como 8º equipo de la Copa del Rey. Lo teníamos apalabrado con la federación y la FIBA dijo que para utilizar los 4 tiempos no nos permitió intervenir en la Copa del Rey. O sea, anécdotas de ese tipo hay miles, ¿no? Entonces, pero bueno, era la forma de empezar. Y una vez que ves que se forma aquel grupo de 14 equipos, dices, yo no me veía, había un equipazo a nivel de presupuesto que era Andorra, que acaba de... Sí. Bueno, muchos jugadores del Real Madrid, un equipo de veteranos de Madrid, del Barcelona, con 2 americanos tremendos. Era el que veías un poco tal. Tuvimos la suerte que nos tocó el primer partido y le dimos tiza. Y le dimos tiza en el Vicente Trueba. Entonces dices, bueno, a partir de aquí, ¿en qué vas a creer? Pues en todo. En todo, porque no veías... yo peco de optimista siempre, pero no veía que estuviésemos en un nivel muy, muy por debajo de los demás, y además partíamos con un equipo en el que los 2 bases, Pepe Blanco, Paco Orioles, Luis Merino, Ricardo, Bob Hastar, o sea, la base del equipo venía jugando ya 3 años juntos. La aportación de un americano, digo una suerte, pero tiene su historia, el fichaje de Mike Wilson, y de cómo va a jugar este hombre con un 98 de pívot. Bueno, pues, no te preocupes, que el día que haga falta se va a comer a quien haga falta. El primero al darle el local que cinta guantes, ¿no? Entonces, yo sí que deportivamente, sin hacerte muchas cuentas, Lugo tenía un equipazo, que es nuestro último rival para el ascenso, pero no les veía como una... O sea, dices, esto es imposible ganar ahí. No, hay que ser optimista. No, yo de ese año recuerdo a Quino Salvo, que era un tío con mucho carisma, su gran declaración de el secreto de mi equipo es que salgo con mis jugadores por la noche, ¿no? Y le definía perfectamente al bueno de Quino Salvo, que era un fenómeno. Sí, por el día. Sí, por el día. Doy fe, o sea que no digo que somos todos. Sí. Y luego, efectivamente, teníais esa base. Y yo de ese año, pues todo el mundo aportó. Mike Wilson era un jugador desconocido y lo hizo de cine, los 2 bases, Luis aportando desde el banquillo, todo Richie, pero yo recuerdo sobre todo la explosión de Pedro Mateu, que era un jugador que venía aquí un poco de desconocido y que hizo un temporadón impresionante y era un auténtico microondas, y luego Bob, ¿no? Bob Hastar. Y mira, un día tenemos que intentar que pase por este rincón, porque Bob posiblemente, sí, Nacho, ha sido el jugador más importante de la historia. No sé si el más importante, pero bueno, un jugador absolutamente clave. Que habla muy poquito español. Hablaba poco español aquí y ahora todavía habla. Está localizado, sí, tenemos contacto con él. Sí, nos sigue a los veteranos, nos sigue en Instagram, nos sigue. Así. No ha sido el mejor jugador que ha pasado por Torlavega. Yo creo que eso tiene nombre y apellidos, que es Mark Jackson. Sí, pero digo el más importante. Es el más importante, ¿no? Sí, es el mejor. ¿Cuál es tu mejor fichaje? Bob Hastar, sin duda alguna. ¿Quién es el que más ha aportado? Bob Hastar. Escucha, Nacho, ahora que te tenemos aquí, ¿Bob cuántos años estuvo en el club? Pues Bob fichamos el segundo año de EVA, 1, 2, 3, 4, 5 años.
y progresivamente fue el tío mejorando sus números y joder, el tío fue haciéndose cada vez más importante y más grande. ¿Las renovaciones fueron al alza, muy al alza o nada? Ahora te lo cuento. Viene a jugar de 4. Ahí está, sí señor. Y va evolucionando. Cuando va a la CB se va saliendo a jugar fuera y acaba siendo un tirador extraordinario, un de 3, pero era porque su trabajo era bestial. Bestial, sí. Se nos aparece la Virgen, por así decirlo, en la renovación, que en la temporada yo creo del ascenso, teníamos pactado con Bob la renovación en caso de ascenso. O sea, cuando le renovamos en la segunda temporada, para la tercera, que es la de la LEP, firmamos que si ascendíamos cobraría $150.000. Seguramente fue el americano más barato de la ACB. Más barato, joder, ya te digo. Con la suerte que en la pretemporada se rompe el menisco. Y en la entrada del quirófano, con su agente delante, le firmas que te haga firmar la mitad, ¿no? No. Que le íbamos a pagar por supuestísimo el contrato que tenía firmado, pero que para eso tenía que firmar la renovación por una temporada más. Era gitano. $100, cuando él era consciente que tanto llegó con la anestesia puesta, y sacando empujones al representante. Digo, ¿tú qué haces aquí? Que no te pues me dio la mano y perfectamente. Y cuando salió de la anestesia firmó, pero me dio la mano primero y así fue. Y es verdad. Y me decía la gente, esto no lo he visto en mi vida, eres un sinvergüenza. Digo, pues si yo tengo la camilla, yo soy el celador. Tú pides celador. El pobre en el ataúd ahí firmando la sentencia a muerte del Nacho. No, yo a ver lo que decía Manu, ¿no? A mí lo que me impresionaba de Bob, dices, bueno, en primera B, 30 puntos. Bueno, es primera B. Llega a Leporo, 30 puntos de media. Bueno, es Leporo. Tal. Llega a CB y el primer año estaba entre los 3 máximos anotadores de la liga y tuvo aquella lesión que le cortó un poco. Es decir, es que fue creciendo con el equipo. Le cortó tanto que se operó un 28 de agosto. Jugamos el primer partido de liga contra el Juventud en casa. Sí. El segundo partido el primer partido lo jugamos en Sevilla, el segundo en miércoles en casa contra el Juventud y el sábado otra vez contra Canarias en casa. Canarias, y debuta ahí. Y el viernes que hacía 14 días que se había operado de menisco, dice que quiere jugar. Vamos a jugar. Entonces hablo con Moncho, el médico, y le digo, el tarao este dice que quiere jugar, que puede jugar, vamos a jugar. No, vamos a hacer una prueba. ¿Qué pruebas a hacer? Vamos al pabellón ahí el viernes, teníamos a un venezolano, Gaby Estaba, que estaba sustituyendo, no aportaba gran cosa. Pues mira, que quiere jugar, ¿vale? Pues que juegue, juega con su vida y con su pierna. Y jugó 42 puntos. 42 puntos, 42 puntos ganamos. Su debut en la CB. Cuando bajo al vestuario, su tobillo no entraba por el tobillo, la rodilla, una rotura de menisco, la rodilla no entraba por esta pantalla. Impresionante. Impresionante. O sea, ahora recoge las secuelas de esto, ¿no? Porque el hombre está cojo. Casi cojo completo. O sea, no juega ni al golf. Pero bueno, pero profesionalmente era un monstruo, o sea, de trabajo. Y eso se ve, ¿no? Es lo que le pasaba a Mark Jackson cuando le he citado. Mark Jackson no es casualidad que es rookie del año cuando sale de Torrelavega. Claro. Juega 2 años en Torrelavega, eso es un privilegio para nosotros. Y cuando acaba esa temporada, yo recuerdo estar de vacaciones, nos habíamos ido, habíamos prometido a nuestras mujeres con Quino Salvo, estábamos en la República Dominicana y llamaba, Escariolo era el entrenador del Real Madrid, llamaba a Quino todos los días 5 veces. Pero ¿y este qué hace? Y por la derecha cómo juega, y que si bota, y que si los tiros libres. Tío, no seas pesado, fíchalo, esto no va a ser un jugador como este nunca, y no le fichó. Y se fue a los Warriors. Sí. Rookie del año. Y estaba diciendo que para qué tenía teléfono. Sí. Oye, ¿los fichajes los hacías tú? Quiero decir, tú eras el director deportivo, tú eras el que negociabas, el que elegías, el que decías quién venía, quién no venía, quién salía. Quiero decir, o lo llevabas a medias con el entrenador o con alguien más de la directiva. No. Toda esa gestión de ACB, que claro, ya representantes profesionales, un mercado muy complicado. ¿Eso quién lo hacía? ¿Cómo lo hacíais?
Sí, siempre lo había hecho yo anteriormente, pero sobremanera en el caso de Quino Salvo era un entrenador que estuvo 6 años aquí, que no le gustaba nada. O sea, no es que no le gustaba, es que dijo, yo no voy a fichar nada, yo no pongo un nombre encima de la mesa. Yo quiero un base que no pierda balones, quiero un tirador, quiero un alero alto, quiero un pivot que rebote. Él te daba los esquemas y tú fichabas. Y tengo que decir en su honor, desgraciadamente le hemos perdido, que le trajeses a quien le trajeses, dice, no me puedo creer que hayas fichado este, que es el tío en el que había pensado siempre. Que venía cada castaña. Pero bueno, tío, le valía todo. Y le valía todo porque era capaz de al peor jugador sacarle lo poco mucho que tuviese. O sea, yo creo que en eso era técnicamente seguro que era un entrenador sin unos conocimientos como hay muchos, pero tenía otras virtudes. Ese contacto con los jugadores, ese saber sacarle a cada cosa, pues muy importante. Pero sí, esa labor que tú preguntas la hacía yo. Sí. Nacho, ¿y el entrenador más raro con el que has tenido que negociar o lidiar? El que sea más raro, el que fue más raro, vamos. Raro he dicho solo, ¿eh? No en ficharle, en mantener la relación era Manolo Hussein. Él quería crear una distancia. Primero, estábamos jugando, bueno, fue el año de primera A. Sí, primera. Hemos ascendido de segunda división a primera B, ascendemos al año siguiente a primera A, o sea que dos ascensos seguidos en 2 años, y él además viene sustituir a Pedro Zorrozúa, y él quería venía de estar 2 o 3 años en formación en una universidad americana. Él había estado en Canarias de segundo entrenador en ACB. Entonces su concepto de lo que era el entrenador, bueno, un directivo no podía hablar con él. ¿Cómo va a hablar un directivo con él? Entonces, joder, Manolo, esto es torreladera, ¿no? Esto es de andar por casa, claro. Y bueno, pero que yo respeto eso, porque no hay ningún entrenador que pueda decir que yo nunca le he dicho tiene que jugar algo. Jamás. Nunca. No se me ocurre, porque además no me considero preparado para ello. Una cosa es fichar a alguien y otra cosa es dirigir un partido o dirigir un entrenamiento. Y puedes pensar que te equivocas. Cuando voy a la grada soy un aficionado más y además soy un aficionado, no soy capaz de ver ni al contrario. Los supporters son los que solo ven a su equipo, ¿no? Tú ves un partido, lo que sea, tú ves jugar a Nadal contra alguien y si eres de Nadal solo ves a Nadal. Acaba el partido y no has visto nada de lo que hace el otro. Eso me pasa a mí en la grada, solo veo a mi equipo. Entonces no tengo capacidad de análisis. Otra cosa es que para fichar a la gente pues te tengas que preocupar, buscar las fuentes de donde tener conocimientos de eso, pero no se me ocurría nunca decirle a un entrenador, tiene que jugar fulano mengano porque yo vengo a los entrenamientos y veo que este está metiendo mucho en los entrenamientos. Y otra pregunta que tenemos. Era muy complicado. Manolo, sí. Con los jugadores también era complicado, pero a mí no me fue bien con él, pero reconozco que como entrenador el tío era muy bueno, ¿eh? Es curioso, Manu. Tácticamente y o sea, era muy bueno, lo que pasa es que era un poco raro, pero bueno, después todo el mundo hizo un carrerón en el ACB. Le faltaba esa comunicación, el tener esa... Pero yo he hablado con toda la gente que coincidió con él ese año, que creo recordar, no ganó ni un solo partido en Torrelavega, es decir, perdió todos los que dirigió, creo que fueron 14 o 15, pero sin embargo todo el mundo le reconocía que técnicamente era muy bueno, entrenadores que decían que habían aprendido mucho de él, que había cambiado un poco la forma de entrenar y la visión del juego que había aquí tradicionalmente. Su profesionalidad, queda una semana para acabar la liga, solo queda un partido, entonces hacía 8 jornadas que estábamos descendidos, y bueno, pues te toca acabar como sea. Y la última semana, que jugaríamos donde fuese, qué más da, donde fuese, me llama una noche, a las 11 de la noche, y me dice, hemos salido del entrenamiento hace un rato, y nos dice el conserje que mañana el pabellón está ocupado por lo que fuese. Me digo, un concierto que un partido, lo que fuese. Entonces, hace falta conseguir una cancha como sea para entrenar mañana. No, tampoco pasa. Si no entrenamos mañana, pues Manu está en el equipo. Digo, ¿qué más da? Me colgó el teléfono. Al día siguiente me mandó un mensaje, bueno, los que fuimos entonces un audio diciendo que jamás pensaba que iba a estar en contacto con un directivo que no se preocupase de conseguir los mínimos medios, como era una cancha con una canasta para poder entrenar y hacer su trabajo. Bueno, pues conseguí una cancha, pero digo, joder, Manolo, es que el domingo te vas
y no tiempo, pero demostraba su profesionalidad, ¿no? Digo, yo creo que a estos ya no les vas a enseñar nada. Pero, bueno, no sé, Manu dirá si aquel día... Oye, con Manolo, ahora que hablamos de Manolo y de Quino, voy a contar una historia buenísima de Manolo y de Quino, tío, porque jugábamos, el año que jugamos con Nacho Herreras, ¿os acordáis de Nacho Herreras, el base? Sí. Nacho era amigo íntimo de Quino Salvo y fuimos a jugar a no sé dónde era y Quino era el entrenador del otro equipo. Y Quino era íntimo amigo de Nacho Herreras. Entonces estábamos en las habitaciones y estaba Quino, ya sabéis cómo era Quino de salvaje. Y se metió en el hotel, en nuestro hotel, en el hotel de nuestro equipo, buscó la habitación que él pensaba que era de Nacho Herreras, abrió la puerta y le hizo una bomba encima de la cama. Le hizo una bomba a Nacho, con sus 150 kilos, le aplastó en la cama y cuando se levantó, en vez de ser Nacho Herrera, era Manolo Hussein. Aplastó a Manolo Hussein, tío. Estaba aquí entrenando a Huelva, efectivamente. Eso es, a Huelva, tío. Y aplastó a Manolo, que el Manolo era un tío educado, correcto y maravilloso, encantador, no sé qué, claro. Y le vino una mole como Quino, cagándose en Todos los Santos, haciéndole una bomba a los pressing cats, sí. Y el pobre... Y el pobre Quino se quedó con la cara rota y dice, hostia, Hussein, perdona. Sí. Era un clásico lo de Quino ir al hotel del equipo contrario. Yo recuerdo otra anécdota, Nacho, el año del LEP, que jugamos el primer periodo de ascenso frente a Lucentum Alicante. Nos desplazamos a Alicante, había 2 partidos aquí, luego 2 partidos en Alicante. Llegamos Ernesto Delgado era el entrenador que había sido compañero de Quino. Llegamos al hotel, yo viajé con ellos porque nosotros hacíamos para la tele local de Torlavega, Vegavisión, la retransmisión de los partidos. Llegamos al hotel, el equipo cena y recuerdo, estamos nosotros cenando allí en el salón y Quino se levanta y monta una bronca en la plantilla diciendo no quiero ver a nadie fuera de las habitaciones a partir de las 11, todo el mundo en la cama, nos jugamos la vida, no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo ahí alucinado, acaba la cena y todo el mundo en la habitación. Y me quedo yo en el hall del hotel ahí, bueno, haciendo tiempo porque era pronto para irme para la cama y de repente llega el entrenador del equipo contrario de Lucentum que al día siguiente jugaba el ascenso contra el SAP en un coche, me acuerdo, un Suzuki descapotable y el que viene y sale y entra en el coche, se monta y se van de farra era Quino Salvo, su rival al día siguiente. Ir a tomar un café no tiene por qué ser relevante. Otra cosa es volver como fue a las 4:30 de la mañana. Sí, eso es, 8:30 de la mañana. Lo que no sé es cómo dejó a Ernesto Delgado. Porque pues peor que él. Te aseguro que yo vi cuando se separaron en el puerto deportivo e iba bastante peor Ernesto Delgado que Quino Salvo. O sea, Quino era un crack. Pero bueno, de aquella época del año de la LEP y luego el primer año de ACB, Nacho, que es un año maravilloso porque solo la permanencia ya era un reto brutal, pero yo tengo la sensación de que allí se creó una familia, ¿no? Ese grupo sigue unido con Miguel Ángel Cabral, con Aureoles, con Pepe Blanco, con Mario Santana, con Luis, todos los veranos, y además en Cantabria, desde Luis Merino, Ricardo, Richie, Pepe, Cabral, todos los que pueden se reúnen aquí. Incluso hemos hecho alguna vez, en alguna ocasión, yo creo que cuando se cumplieron 20 años, o 15 años, hicimos hasta 10 años. Sí. Efectivamente, esa gente. Lo que pasa es que eso viene también un poco condicionado porque el club, que lo único que le sobraba era dinero, pues tenía viviendo en un chalet a 4 jugadores, 2 de ellos casados con niños. Hoy en día lo piensas y dices, bueno, ahí está. Y bueno, pues nada, pues mira, una se ocupa de, digo una que nadie se moleste por ello, pues porque los jugadores eran los profesionales. Pues a una chica le habíamos buscado trabajo, otra decía, yo me encargo de hacer la casa y me pagan entre ellos lo que sea, pero vivir, y además no vivir un año solo. Habían vivido ya el año anterior en la EVA, vivieron en el de la LEP, y en la CB, pues hay que apartar un poquito más de dinero para que la gente tenga cierta intimidad, pero nos movíamos, nuestra misión era buscar dinero por donde fuese y como fuese y dedicarlo pues a tener el mejor equipo y que tuviese las mejores condiciones, pero desde luego no éramos un dechado de virtudes en la generosidad. Normalmente todos los equipos que llegan a grandes cosas, en ligas menores como las nuestras, los ascensos son como los títulos.
pero en Sí. las ligas mayores, los equipos que consiguen títulos, como en las menores, los que consiguen ascensos, hay un hecho en común en todos, que es que hay química dentro del equipo, que es fundamental. Para que el equipo funcione y consiga títulos o ascensos, es fundamental que haya química en el equipo, porque eso te ayuda en los momentos difíciles y en las contrariedades, claro. Casi todos los equipos que han conseguido cosas, hay química dentro del equipo. Piensa que eso había nacido ya el año anterior en la LEP, pero incluso el primer año de la ACB, y como todos, o los 3 americanos, además de Bob Hastert con Jaron Lane y Thomas Jordan, Jaron Lane. en la ACB hay un sindicato de jugadores, no puedes saltarte los horarios de entrenamiento, o sea, hay un tiempo de trabajo, tiene que haber, me parece que son 40 horas como mínimo de descanso a la semana, o sea, no puedes marcar un entrenamiento, jueves contra que jueves. Entonces, ese día libre, que era un día y medio libre, a través de algún aficionado o quien fuese, nos dedicábamos a buscar un restaurante que nos invitase a cambio de hacer un... Sí, lo recuerdo. Y nos íbamos todo el equipo... A cambio de llevar a Kino. A cambio de llevar a Kino y dejar aquello pues arrasado. ibais mucho a Ruente, recuerda, aquel local de Ruente. Junto a Nacho Ruente, pero es que también fuimos una vez a la cárcel del Dueso. Fuimos a comer a San Antonio, a la cárcel, porque un amigo del Dueso. Vamos a comer a la cárcel y hacemos una pequeña exhibición. Bueno, llegó Jaron Lane con una cadena de oro que debía pesar 2 kilos y en 2 minutos había 50 chachos alrededor. Ahí, negrito, por favor, ahí dame la cadena, negrito. Oye, ¿el capítulo Jaron Lane le podemos abrir o le dejamos la puerta? Eso hay que hacerle a 40 kilómetros de Torradera. Déjale ahí aparte. Jaron Lane, viniendo una mala noche, viniendo de divertirse, me llaman a las 5 de la mañana, mire, Juan Ignacio Cobo, sí, mire, llamamos del Hospital Marqués de Valdecilla. No, tranquilo, no ha pasado nada, pero ha habido un accidente. ¿Usted tiene algo que ver con el equipo de baloncesto? Sí. Pues que un chico ha tenido un accidente en el túnel de Maliaño y bueno, está aquí, pero está bien, o sea, él está bien, tiene cortes en la cara por el estallido del cristal, no sé. Vale, pues nada, pues, sí, no es por identificarle, ya es saber tal, los datos, no sé qué, pues ya nos encontramos. Era un viernes, la noche del viernes al sábado, y el sábado a las 9 de la mañana nos íbamos para Badalona, a jugar a Badalona. Viajábamos el sábado en avión, entrenábamos el sábado y jugábamos el domingo en Badalona. Entonces yo, cuando llego al pabellón a coger el autobús para irnos al aeropuerto, se lo cuento a Kino y me dice, no le digas nada. Y aparece Jaron con la cara como bueno, un mapa. 200 cortes y no dices nada, vamos para allá y el tío como que no pasó nada. Perdimos contra el Juventud, pero cogió 24 rebotes, es el récord de la CB. El récord en un partido, 24 rebotes, porque tenía que, dice, me va a caer la que no está escrita. Sí. Se dejó la vida. Y cuando acabó el partido dice que no, que él el lunes no puede ir a trabajar, que le va a decir que no puede trabajar porque su coche se estropeó. Y bueno, pues a partir de ahí recuerdo que le pusimos una multa de 1 millón de pesetas. Para comunicárselo me hice rodear de todo el en el aeropuerto de Santander, un día que íbamos a otro desplazamiento, digo, venid todos a Thomas Jordan, que hablaba en español, le digo, por favor, tradúcelo. No, él, si me dices que le pones una multa, te va a matar. Y fue decirlo, me quedé solo allí con Jaron delante, no hace falta que os diga que jamás se le pudo cobrar la multa. ¿Quién le va a cobrar la multa? Si se puso así por decírselo como para cobrársela, ¿no? Pero, sí. O sea, Nacho, a Jaron Lane no le cobraste la multa y a Raúl Respuela le metiste 50.000 pesetas, tío. A Michael Jordan. Todavía no lo recuerda. O sea, cuando Raúl Respuela vea este vídeo y reconozcas que a Jaron Lane le perdonaste la multa y que a él no, te va a arrancar la cabeza. No, te lo voy a explicar y además me lo va a agradecer. Mira, Jaron Lane ya era profesional, había tocado techo, ya estaba además casi en declive en su carrera profesional. A Raúl Respuela esa multa de la que tú hablas le enseñó la vida. Un aprendizaje de... Gracias a esa multa, Raúl Respuela después ha ganado creo que hasta 25 títulos. 25 títulos. La multa le hizo madurar y darse cuenta que como jugador de baloncesto, doy por hecho que me estaré eternamente agradecido, que ese día le entendió
que cuando como actuaba no iba a llegar Espera, en mira, la mierda no había ganado nada. Y mira, sí, después de la multa, Nacho, después de la multa se disparó. Después de la mira, multa Nacho, empezó a ganar, es verdad. el capítulo mierdas personales va a aparecer en un ratito, ¿vale? Hay que echar la vista atrás y todas esas cosas. Pero por cerrar la etapa profesional, porque no podemos hablar contigo y no hablar de ese momento. Estamos en la ACB, primer año de permanencia, nos salvamos en la última jornada. Al año siguiente sucede, pues para mí, el mayor drama que vive el baloncesto de Torrelavega. Os tenéis que convertir en sociedad anónima. Eso hace que el club tenga que sacar un capital social, creo que eran 150 millones de pesetas, y ahí se produce, bueno, pues el cambio de manos de propiedad. Es decir, vosotros como directivos, tú, Nilo Merino, que también es un hombre muy importante en la historia del baloncesto, y toda la gente, habéis creado una historia de la nada, 25 años hasta hacerlo llegar a la élite del baloncesto español, y de la noche a la mañana esa conversión en sociedad anónima, o ponéis 100 millones de pesetas o es imposible. Ahí aparece la figura de Ciriaco Díaz Porras, acaba quedándose con el club, con la mayoría accionarial, y el club desaparece de vuestras manos. Y a partir de ahí viene la decadencia absoluta. El equipo se mantiene 3-4 temporadas más, pero todo es a peor, socialmente, deportivamente. Es un desastre, somos el hazmerreír. Aquello acaba con el baloncesto, lo trasladan a Santander. No sé, ¿se puede hablar de aquello? ¿Os sentisteis robados, estafados? ¿Os lo quitaron de las manos? ¿Fue una estafa pura y dura? Yo he hablado con Ciriaco Díaz Porras en varias ocasiones de ese tema, a raíz de aquello, ¿no? La primera fue para decirle, me acuerdo un día, yo al año siguiente de salir, estando Ciriaco, yo fui a todos los partidos de Liga, de casa y fuera. Y recuerdo en un partido en Gerona, domingo a las 7 de la tarde, que me encuentro ahí, él estaba ahí en el pabellón, nos conocíamos y se puso a hablar y le digo, mira, esto que tú tienes o que has comprado es mi hijo. Y además, no, pero es mi hijo, esto es mi hijo. Yo tengo 2 hijos naturales. No os preocupéis, vosotros seguís. Solo te pido, Ciriaco, ya que es mi hijo, lo cuides. Tú has tomado la decisión de comprar a mi hijo y esto estaba en venta y lo compraste. Cuídalo, y hay muchas formas de cuidarlo. Tienes una oportunidad fantástica, porque él entonces tenía, además de un periódico, tenía una radio, tenía una televisión. Con esos medios yo creo que no es tan complicado. Sobre todo el que es lo que te decía, que no teníamos ni idea. Primero, que él no tenía un periódico, que él vendía información, que la vendía en el kiosco o donde se pueda leer. Decía Ciriaco, no hace falta poner tanto ni sacar tanto. La sociedad, si la tratas bien, te ayuda. Y a la sociedad me refiero, a nosotros nos costó montar las peñas del club. Claro. Que todo el mundo estaba encantado, que tirasen 2.000 rollos de papel higiénico a presentar al equipo, 200 socios, pero es que había 6 peñas, no había solo la peña Leyendas, había otras 6 peñas, y eso era una labor hecha por el club, intentar, pues muchos años antes, Leto Revuelta, ¿dónde vive? En Nueva Ciudad, hay que irse al bar más popular de Nueva Ciudad y era el tío del bar que haga una peña de Leto Revuelta en el tal. Otro que viva en el barrio Covadonga. Es la forma de, pues todo eso no lo puedes tirar, no puedes coger como cogió el primero y decir, la peña Leyenda, si quiere venir al pabellón tiene que pagar el doble. Y además se va a ir a la otra punta. Al quinto pilar. Hoy acabas de perder los 5 primeros partidos de liga. Así ya de golpe. Entonces, todas esas cosas que ha costado muchísimo, porque ha sido una labor de muchísimos años tejer todo ese entramado, no te lo puedes cargar por días como yo lo que tengo es dinero, pues se demuestra que el dinero, y ojo, aún así el equipo estuvo 4 años en la CB, pero claro, era un proyecto condenado a morir porque habías conseguido echar hasta la gente del pabellón. Lleno todos los partidos. Además, conscientemente, pero el proceso en sí de la ampliación de capital, ¿vosotros cómo lo vivisteis? Porque creo que en un momento dado se os pasó por la cabeza poner el dinero, pero todo aquello desde fuera pareció muy feo. Eso fue una canallada de un miembro de la junta directiva, que no voy a decir su nombre porque además ha fallecido, entre Nilo Merino, que fue uno de los mejores fichajes. Uno de los mejores fichajes. Sin duda alguna, sin duda alguna. Fichaje, o sea, su hijo Luis jugaba y un día le veo en el pabellón, me acuerdo que fui con otro directivo
en nuestro club, con Paco Entrena, y dije, Nilo, quiero hablar contigo. No habíamos hablado nunca. Nos conocíamos, había sido amigo de mi padre. Quiero que seas el presidente del club. Como el presidente. O sea, no es que te invito a entrar en la directiva. Quiero que seas el presidente, una persona con un talante fantástico, con unas relaciones extraordinarias, y es algo que durante los 9 o 10 años que estuvimos conviviendo fue un tándem fantástico, además de otros directivos, pero Nilo fue uno de los mejores fichajes del club. Sin duda. Entonces, pues con Nilo, con la gente de Caja Cantabria, habíamos llegado a montar, estaba todo organizado para crear una fundación del club, la fundación del club que iba a ser el patrocinador del club. Entonces está pactado con Caja Cantabria que el patrocinio, en vez de darnos el patrocinio, nos adelantaba el patrocinio del año siguiente. Con eso la fundación compraba las acciones, hacía con las acciones, y la fundación sería luego la que fichara a un jugador 2, 3 o 5 y se los cedía al club. Bueno, era un entramado diseñado. Yo había contratado a una persona que conocía en Madrid, una chica abogada que se dedicaba a esto, y estaba totalmente organizado. Pero teníamos metido el perraco un topo en casa y bueno, pues nos hizo la 13-14 que se llama y acabó como acabó. A Ciriaco le dije, el mismo día que él puso los últimos 60 millones, lo que faltaba para los 185, tuve un día la oportunidad, y cuando me oiga que acabará oyendo esto, yo nunca me he mostrado, es la primera vez que, no es hablar mal, que hablo de esto, he tenido invitaciones para hablar de la historia del club un millón de veces, de muchos periodistas de Cantabria o de donde fuese. Le dije, mira, Ciaco, lo que tú has hecho de poner los últimos, él puso 100 millones de los 185. 85 los habíamos puesto entre los accionistas de otras empresas, no sé qué. Digo, yo solo tenía que haberme ido a Canarias, a las 12 de la noche Canarias, a una oficina de Caja Canarias, y poner 101 millones y te has quedado sin 100 millones. Porque para listo yo. Él tendrá otras cosas, pero no calculo que en Canarias los bancos se cierran una hora más tarde. Una hora más tarde, claro. Quédate con ello, porque si tienes que volver a hacerlo, no es el que alguno te la juegue. Y yo lo sabía y no lo hice. No tenía el dinero, pero lo podía haber buscado. Yo tenía que buscar uno que lo tuviese y decirle, esta tarde vas a ganar 100 millones de pesetas. Y él se quedó con sus 100 millones que al día siguiente los sacó del club. Los 85, firmó un contrato con el Alerta, en el que le contrató al Alerta, que era una empresa de él, periódico, la publicidad durante todo el año por 185 millones. Te hago la transferencia, te pago por adelantado. Algo absolutamente legal. Pero hombre, ¿qué quieres que te diga? Es legal como tantas cosas que vemos ahora que se lleva mucho. Legal, pero honestamente creo que deja mucho que desear. Es un poco lo de Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Éticamente está bien hecho? Pues no. Ahora, ¿tiene consecuencias legales? Ninguna. Haber ido a Canarias y haberlo comprado, fuiste lo suficientemente listo para saberlo, pero no lo hiciste, ¿vale? Bueno, pero que os quiten lo bailado, ¿no? El año y medio ACB fue maravilloso. No, los 22 años que yo soy fundador del club, que se funda en casa de mis padres, y no le fundo yo. Para mí la persona más importante de este club, sin ninguna duda, es mi hermano Chefo, que es el fundador del club. En primer lugar, quiero felicitar a quien se le ocurrió esta pregunta, que no deja de ser poner en un aprieto a todos los que nos la hacen, porque siempre que se comparan a jugadores, y hablo en el mundo del deporte, y en este caso concreto del baloncesto, de diferentes épocas, pues es muy difícil discernir quién es mejor uno u otro, porque las condiciones físicas, técnicas, la propia sociedad, la evolución de la sociedad, pues hace que no sea fácil el responder. Pero en este caso, como hay que mojarse, pues entre Corbalán, jugador, por así decirlo, de mi época, casi yo creo que me saca 2 años de edad, y que me hizo disfrutar muchísimo en aquella época donde apenas se veía baloncesto, los partidos de la Copa de Europa del Real Madrid, un Real Madrid que se enfrentaba a equipos italianos, al Maccabi de Tel Aviv y poco más. El baloncesto europeo estaba muy cerrado en ese ámbito.
y en esa época Corbalán pues no ejercía como tal el gran líder del Real Madrid, era componente de un magnífico equipo apoyado por jugadores extranjeros como Luis, como Gravender, pero también en su momento pues con un Fernando Martín, primer jugador español en la NBA, o un Dražen Petrovic que le acompañó en aquella famosa final de la Copa Cora. Por lo tanto, para mí Corbalán, habiendo sido un referente, tampoco es un jugador que hiciese pensar en un cambio del juego, del estilo de juego, siendo un jugador muy completo, completísimo. No hacía nada mal, pero tampoco era un gran anotador. Sí que es verdad que como director de juego será de lo mejor que ha pasado por España y por Europa. No en vano fue elegido mejor jugador de Europa en una temporada. Y por contra, pues la pregunta es con Ricky Rubio. Ricky Rubio, para mí, y con esto ya me he decantado, es el mayor talento sin duda que ha dado el baloncesto español. Como talento, pero incluso encima de Pau Gasol, jugando en diferentes puestos, lógicamente, y uno, pues, como pivo, como jugador que ha tenido 2 anillos, como lo que ha representado para la selección española, pues a pesar de ello, creo que el mayor talento que ha dado el baloncesto español es Ricky Rubio y espero que todavía podamos disfrutarle algunas temporadas más. Ricky Rubio, al que descubre Aitor García Reneses en el Badalona, 2 o 3 temporadas después, muy protegido por este grandísimo entrenador como es Aito, pues llega el momento de dar el salto y está entre elegirse entre el Real Madrid o el Barcelona. Los dos se disputan la presencia del jugador en su equipo. Recuerdo que en ese momento en el Real Madrid, Ramón Fernández, gran amigo mío, era el director deportivo y en alguna conversación en aquellos días pues le decía, gasta lo que quieras, pide 3 millones de euros, que recuerdo que era una cifra en torno a lo que se apuntaba como la necesidad para ficharlo. Si es imposible que el Madrid se gaste ese dinero en un base de 19 o de 20 años y sin embargo después se fue al Barcelona y en esa misma temporada el Real Madrid se gastó 11 millones en cambios y cambios de jugadores norteamericanos, ¿no? Entonces eso demuestra muchas veces pues que hay que apostar, hacer la apuesta grande para poder dar el salto. De ahí es curioso que hay una persona, y no puedo apartarme de que era el entrenador del Barcelona en esos años, que prácticamente o casi le hace abandonar el baloncesto. O sea, a nadie se le ocurre fichar a este grandísimo jugador y le tiene prácticamente 2 temporadas chupando banquillo, no sé si por un exceso de celos o qué, porque nadie ha encontrado la respuesta a esa acción. Y prefiero no poner el nombre, aunque todos los buenos aficionados del baloncesto saben a qué entrenador me refiero. Salta a la NBA y en la NBA no tiene mucha suerte con las lesiones y se ve cambiando de equipo en varias ocasiones, pero su fortaleza mental, su talento, lo hacen ir evolucionando de una forma brillantísima hasta convertirse pues, en lo que son ahora los bases o los escoltas o los jugadores franquicia, a esos que llamamos chupones, pero que son capaces de hacerte más de 30 puntos en un partido, pero sobre todo en un partido importante, y eso es lo que nos enseñó y nos hizo disfrutar Ricky Rubio en el último mundial, siendo el máximo anotador de este mundial. Por lo tanto, para mí, Ricky Rubio, que todavía podría erigirse en un jugador franquicia y de una franquicia de NBA importante, espero que por su edad y si le respetan las lesiones sea el jugador que todos esperamos, no porque ya lo es, pero que nos gustaría verle triunfar en ese campeonato como ya lo hizo Pau Gasol, Omar Gasol y algún jugador español más que creo que nos pueden dar muchas oportunidades. Para mí, Ricky Rubio.